Continuando con este tema tan complejo que es el del mundo laboral, las organizaciones laborales y la manera como se llevó a cabo la última elección de directivo, estamos con Norberto Díaz, secretario general. Bienvenido, Norberto. Muchas gracias. Bueno, usted escuchó lo que dijo Arturo Martínez y primero que nada, si me permiten ser infidente y copuchento, me gustaría saber qué opina usted de los puntos de vista que expresó acá Martínez con respecto a las situaciones que vive la CUT, el interés permanente de algunos partidos de apoderarse y de manipular la CUT, la forma como se llevó a cabo esta elección, etcétera. Bueno, yo en esta materia lo que creo que queda en evidencia, mucho más que los dichos de Arturo, lo que queda en evidencia es que nosotros hemos vivido una tragedia. Esto ha sido una fiesta triste. Esto no ha sido un triunfo para nadie. En la elección de la CUT todos hemos perdido, estamos todos derrotados, y yo creo que Arturo Martínez se equivoca al autoproclamarse ganador de una elección fraudulenta y corrupta, donde nadie ha ganado, porque lo que ha quedado en evidencia es que el sistema electoral de la CUT está trastocado, está manipulado y tiene que ser transparentado ante todo el país, porque esta es una organización sindical muy importante y nadie puede pretender ganar a cualquier precio o haciendo cualquier cosa. Y aquí hubo irregularidades que tienen que ser investigadas por los tribunales competentes, y nosotros lo dijimos antes, lo dijimos el día de la elección y lo dijimos después, que íbamos a impugnar, que es lo que hemos hecho los días pasados. O sea, uno podrá entender por lo que usted dice que su primera labor, su única labor de hecho como secretario general sería ir a la casilla inicial, porque cómo ser secretario general, el otro vicepresidente, la otra señora presidenta, si todo está mal, si todo fue corrupto, si todo fue manipulado, lo primero que habría que hacer es partir de nuevo. ¿No es así? Nosotros esperamos, Fernando, que sean los tribunales competentes electorales, el Tribunal Calificador de Elecciones, en compañía con los mecanismos institucionales de la CUT, que convoquen a nuevas elecciones, porque estas elecciones carecen de toda legitimidad, y eso es el hecho sustantivo. Si hay un triunfo para alguien en este proceso, no es para Arturo Martínez, no es para Bárbara Figueroa, no es para Norberto Díaz, Fabián Caballero o Andrés Giordano. Aquí el triunfo que hay es que nunca más las elecciones de la CUT van a ser como han sido hasta ahora, en donde se pueden manipular, en donde se pueden adulterar los padrones, en donde puede votar gente que ni siquiera es dirigente sindical. Y nosotros creemos que eso es importante, que lo hagamos frente al país, para que un año más a nadie le quede ninguna duda que nosotros elegimos en forma transparente a nuestros dirigentes, como pasa habitualmente en los sindicatos, pero lamentablemente no ha pasado este 25 de agosto en la CUT. Una última cosa antes de pasarle la pelota a Alfredo. Ese nunca más tiene un eco ominoso, suena como que no solo esta vez se produjo esta situación, sino que esto ha sido una práctica sistemática, porque la mecánica electoral viene de mucho tiempo, no fue un invento reciente. Yo no puedo aseverar con certeza que siempre aquí hubo fraude, pero sin lugar a dudas este es un sistema que no responde a los desafíos que las organizaciones ciudadanas tienen que tener. La propia ley de los partidos políticos, la propia ley que rige las primarias, hoy día la legislación chilena le está obligando a los partidos políticos que elijan en primarias universales, ciudadanas, a sus candidatos presidenciales. Ya nada más de cosas entre cuatro paredes escondidas. Y lo que nosotros hemos hecho es juntarnos con todos aquellos que quieren democratizar el sistema electoral de la CUT, para que no sigamos teniendo una organización que a ratos parece capturada no por partidos, porque ahí se equivoca rotundamente el señor Arturo Martínez, sino que por personas que se quieren apernar al poder eternamente, que no quieren moverse de ahí y que lo único que quieren es seguir controlando una organización que debe ser una organización democrática que responda fielmente a los intereses de los trabajadores. Perdón, para precisar algo que mencionaba, no es que la ley obliga a los partidos a realizar primarias para seleccionar a sus candidatos presidenciales. Las primarias en Chile son primarias legales pero voluntarias, cuyo efecto es vinculante, pero no necesariamente tendría que ser así. Lo que pasa es de que hay un sentido común instalado en la sociedad, en donde finalmente resulta bien difícil imaginarse situaciones de selección de candidatos, en este caso presidenciales, sin primarias. Pero me parece que el problema también que enfrenta la CUT es que la sociedad chilena tampoco resiste elecciones fraudulentas en una organización que supone es la máxima expresión del interés de los trabajadores, del interés organizado de los trabajadores. Pero aquí yo tengo una pregunta casi de cronología. Tú hiciste un reclamo ante el Trícer, por lo que entiendo. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones.
ese reclamo sigue vigente, me imagino. Nosotros hicimos 13 reclamos. 13. 13 reclamos e impugnaciones al padrón electoral, porque el padrón electoral que debió haber sido entregado 3 semanas antes no se cumplió, se entregó un mal preinforme. Nosotros estuvimos 4 semanas intentando hacer campaña sin saber quién votaba. Yo no sé si alguien puede hacer campaña electoral, seducir, mostrar ideas, debatir si no conoce quiénes son los que van a votar. Y finalmente, después, el último informe con padrón electoral se tenía que entregar 72 horas, se entregó 48 y tuvimos solo 2 días para revisar un padrón en donde nosotros nos encontramos además con la sorpresa de que venía gente que no eran dirigentes sindicales, venían dirigentes sindicales abultados en sus votos, venían organizaciones que no son afiliadas a la CUT y que no tenían vigencia legal, o sea, un desastre. Eso es catastrófico, porque efectivamente condiciones electorales de ese tipo solamente arrojan un resultado y no dos. El resultado es la anulación de una elección. Pero a mí me parece que, de hecho, tus propias expresiones, que Arturo Martínez no le ha ganado a nadie, es una expresión de tal nivel de dureza que a eso se suma 2 juicios de realidad completamente dispares. Así es. Según lo que yo escucho acá, Norberto, tú lo que estás diciendo es que finalmente estas elecciones son fraudulentas, por lo tanto el resultado es ilegítimo. Así es. La misma pregunta se la formulamos a Arturo Martínez, y Arturo Martínez sostiene finalmente lo contrario, de que los estatutos y la normativa interna de la CUT es de tal naturaleza que el resultado solo puede ser legítimo. Por lo tanto, en el momento, en el periodo de resolución del problema, que va a pasar meses, me imagino, esto no creo que vaya a ser tan rápido, van a tener que coexistir personas que se tratan así, distintas miradas sobre un mismo problema con resultados dispares. ¿Cómo se hace? Si es que se valía la elección. Si es que se valía la elección. Bueno, pero yo lo Perdón, que- van a sí. tener que enfrentar la discusión en lo que a los trabajadores les compete del nuevo presupuesto de la nación a partir de una mesa completamente fracturada. ¿Cómo se hace eso en este periodo? A ver, yo separaría por parte, digamos. Ya. Primero, nosotros teníamos que constituir. Segundo, Arturo Martínez efectivamente no le ha ganado a nadie en la elección de la CUT, porque para ser presidente de la CUT hay que tener a lo menos 23 consejeros, y él, aún con este sistema fraudulento, solo obtuvo 19 consejeros, por tanto él nunca tuvo la primera mayoría. Arturo Martínez tiene muy mala memoria o sufre de amnesia, porque él no se acuerda que hace 20 años atrás, en el caso de María Rosas, en 1996, María Rosas fue la primera mayoría individual de la lista más votada y con más consejeros. De hecho, si no recuerdo, en esa ocasión Arturo solo alcanzó 11 consejeros y era el tercero. Sin embargo, fue el principal orquestador y director de orquesta para evitar que la primera mayoría fuera. Pero aún así, ese no es el problema, porque esta elección carece de toda legitimidad porque estuvo llena de irregularidades. Y llegó el minuto que la CUT transparente su sistema electoral y lo haga más limpio, más transparente, que nadie pueda manipularlo. Y eso es lo que pasó en esta elección y nosotros lo lamentamos, pero nosotros no vamos a tolerar ni el fraude ni la impunidad frente a irregularidades que lo único que hacen es pretender que algunos controlen la CUT en forma ilegítima. ¿Se podría dividir la CUT, tú crees? La CUT se ha dividido muchas veces y ha superado esas divisiones. No, yo creo que la CUT no se va a dividir. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es aquellos que se fueron de la Central Unitaria de Trabajadores, que hoy día están al frente, que hoy día son críticos, que vuelvan a la Central para que nos acompañen en este proceso de democratización de la CUT. Lo que nadie va a detener, y no lo va a detener Arturo Martínez, y no lo van a detener ningún poder fáctico, es que vamos a transparentar ante el país nuestro sistema electoral y vamos a hacer una elección transparente que le dé garantías a todos y que a nadie le quepa duda que elegimos correctamente a nuestros dirigentes. A propósito de la legitimidad, cuando se le planteamos eso a Arturo Martínez, que ojalá estuviera aquí para poder realmente, porque si no uno se siente un poquito como a la maleta, ¿sí? Pero él dio una serie de argumentos para probar la legitimidad, que eran todos para probar la ilegitimidad, y me llamó, yo quedé con un pasmo, me acordé del chiste del español que comía una barra de jabón y le decían, don Pepe está comiendo jabón, y decía, pues hombre, tiene olor a jabón, tiene espuma como jabón, tiene gusto a jabón, pero es queso. Bueno, lo mismo hacía Martínez, esto es ilegítimo por esto es ilegítimo por allá, pero es legítimo. Ahora yo quiero ir a otro tema, porque uno de los temas que hablamos con Martínez, y que yo creo que es importante en general, es el de un movimiento sindical que se ponga un poco al día, que supere, digamos, las viejas prácticas y todas esas cosas. Permítame que sea bien personal. ¿Qué sabe usted? ¿En qué está usted capacitado, que es mucho más joven, que no esté Martínez? ¿Cuáles son sus expertise? ¿Cuáles son las capacitaciones que usted ha tenido? Y en general... ¿Y en qué se diferencian? Exacto. Y en general la gente más joven, como usted, que seguramente están apareciendo por aquí y por allá, ¿qué saben? Digamos, ¿hasta dónde llega la tabla de multiplicar que se conocen en comparación con las que se sabe Martínez y los viejos tercios? ¿Qué es lo que va a ganar el movimiento sindical con ustedes?
Yo no sé si el movimiento sindical va a ganar algo con una generación más o no. Lo que nosotros tenemos ¿No? que garantizar es que quedar el igual? triunfo... No, lo que tenemos nosotros que garantizar, y ese es el compromiso que hemos asumido, es dotar a la CUT de un sistema electoral democrático, transparente, que le dé garantías a todos y que cumpla con los estándares de probidad que se le exigen a cualquier organización ciudadana. ¿Qué currículum tiene uno u otro? No sé si ese sea el minuto, pero yo soy asistente docente de profesión. Puede que no sea el minuto, fui jefe de Norberto, pero me gustaría capacitación, saberlo sí. porque Yo tengo formación universitaria, soy profesionalmente, eso quería saber. profesionalmente soy trabajador social, tengo un magíster en dirección de recursos humanos. Cuando fui dirigente sindical, renuncié a la jefatura de capacitación para desarrollar plenamente las actividades que a mí me corresponden y he desarrollado 12 años de carrera en el movimiento sindical, en los sindicatos del petróleo, en la consejería de la CUT y los últimos 4 años como vicepresidente. Eso quería saber porque yo asumo, con esa enorme buena voluntad que tengo, de que esta situación se va a superar de una manera o de otra, y ahí va a volver a aparecer el tema de más de fondo, qué clase de personas son las que dirigen el movimiento sindical para que este movimiento realmente sea un poder que facilita y favorece a los trabajadores y no sea al revés, que los trabajadores favorecen al sindicato. Bueno, yo lo que espero, yo soy un convencido que la gran mayoría, la gran mayoría de los dirigentes sindicales chilenos son hombres honestos, sensatos, bien intencionados, que arriesgan su vida, su trabajo, su patrimonio personal para ponerse al servicio de sus compañeros. Si nosotros hoy día tenemos poco recambio, si hoy día hay poco interés en que participar en el movimiento sindical, no es precisamente porque la dirigencia sindical sea mala, sino porque en Chile sigue siendo un peligro ser dirigente sindical. El gobierno intentó criminalizar la acción sindical con su último proyecto de reforma laboral. Los empresarios han hablado y exigieron huelga pacífica. Sin embargo, en los últimos 4 años, los únicos que han tenido muertos en este país son los dirigentes sindicales. En los últimos 4 años en Chile han muerto 4 trabajadores en acciones de protesta. Murió Juan Pablo Jiménez en una cosa ridícula, donde ustedes vieron, donde la propia PDI dijo que la bala había recorrido 2 kilómetros y además había hecho una L, caso que se cayó completamente. Murió el dirigente sindical del Transantiago que se autoinmoló después de ser despedido con fuero incluido. Murió el muchacho en las protestas de la CTC en el norte. Entonces, ser dirigente sindical en Chile tiene un alto costo todavía en nuestro país porque te discriminan si tú armas un sindicato. Si un trabajador chileno llega a la casa, a su casa, le dice a su mujer en la noche, mijita, armé un sindicato, la mujer le va a sacar, perdónenme, la cresta, porque le va a decir para qué te metes en tonteras. En Chile, en la empresa privada y en la empresa pública y en el aparato estatal y en el aparato privado, todavía sigue siendo un peligro. Norberto, quiero aclarar un sindical. punto porque hoy en día con esto de las redes sociales hay mucha gente que le entiende mala capacidad de entender lectura y entender. Yo tengo el mayor respeto por los dirigentes sindicales, he pasado por muchas empresas y he conocido mucho. El punto que quiero hacer es que independientemente de la honestidad y la valentía que hay que tener, dado el tipo de problemas que ahora se están enfrentando, pero muy complejos en la economía global, se requieren personas como usted, personas que tengan más estudios. Yo no estoy diciendo que sean malos los que hay, estoy diciendo que se van a requerir un recambio con personas que estén más al día en lo que está pasando. Eso es todo el punto. Sí. Ahora, nosotros sobre eso, por la baja precariedad de las leyes que nosotros seguimos teniendo en Chile, sin embargo, eso, si un dolor uno puede compartir, y permítame a propósito de tu reflexión sobre la capacidad que uno tiene, uno de los dolores que yo tengo con la empresa privada y con los empleadores, no es que nosotros tengamos diferencias, sino que el movimiento sindical tiene que colocarse de acuerdo con los empresarios para sacar adelante la economía, para sacar adelante el país. Lo que a nosotros nos duele es que la cancha esté muy despareja, que nosotros no tengamos instrumentos legales para efectivamente generar negociación colectiva. En Chile hasta hace unos años la huelga era ridícula, la huelga no paralizaba, había grupos negociadores, los derechos no se reconocían. Entonces, ¿cuál es el reclamo que yo le hago a la empresa privada chilena que ha construido una parte de su riqueza sobre el abuso, de la ignorancia del movimiento sindical? Nos dicen a nosotros que nosotros no queremos flexibilidad, nos dicen a nosotros que no somos capaces de entender los procesos nuevos. Nosotros los entendemos, nosotros creemos en los acuerdos, nosotros estamos disponibles para llegar a acuerdo con el mundo empresarial, pero no sobre la base del abuso. Y una parte del abuso no solo ha sido la imposición de la fuerza, y me tiene que perdonar el empresariado, una parte de ese abuso ha sido sobre la base de la ignorancia del movimiento sindical. A menudo los empresarios nos dicen, es que cuando nosotros decimos que en Europa las semanas de vacaciones son 5, que en París o en Francia la jornada laboral son de 36 horas, el caso habitual del empresario es decirnos que en ese país los trabajadores son más productivos, Norberto. En ese país los trabajadores son más bilingües. Yo les reclamo a ellos con todo respeto. Bilingües no, en Francia por ninguna parte. Pero yo les reclamo a ellos cuando nos dicen que somos poco productivos. ¿Y usted cree que nosotros no entendemos? Si nosotros no sabemos que el 70% de los trabajadores chilenos no entienden lo que leen, pero a los trabajadores chilenos se les arrebató la educación,
se le arrebataron sus fondos de pensiones y hemos tenido 40, 50 años de una educación pública que ha sido miserable. Pero, quieren que sobre eso nosotros seamos... Se cerraron las carreras de filosofía, los ramos de filosofía, se prohibió el francés en este país y me dicen a mí que tenemos que ser más productivos. Sí, ahora vamos a ser más productivos, pero también dennos capacidad educativa para eso. Yo escuché un argumento que me dio una persona que dice que se lo escuchó a Fernando Atria. No estoy seguro, un empresario que dije conversó con Atria y le echó en cara de que la reforma laboral le entregaba un poder omnímodo a los sindicatos, que los convertía en algo así como un monopolio, que los trabajadores iban a haber trabajadores de segunda, etcétera, etcétera, y que había una serie de situaciones que eran desiguales y que el argumento de Fernando Atria, vuelvo a repetir que es una versión que yo recibí, pero a lo mejor usted está de acuerdo, dijo, es tan desequilibrada la situación que tenemos que ahora empujar la balanza para el otro lado para restaurar de un modo el equilibrio. ¿Usted está de acuerdo con esa argumentación? No puedo estar de acuerdo porque la balanza sigue muy en contra del mundo del trabajo, sigue muy en contra... No, pero el punto es, ¿está de acuerdo que hay que forzarla para el otro lado? No sé si forzarla, yo creo que tenemos que construir un país más democrático en donde el empresariado construya su riqueza y su utilidad sobre la base del entendimiento y nosotros vamos a entender cuando haya que ampliar la jornada, cuando haya que reducirla. Miren, hace 4 años en Alemania los empresarios y los trabajadores se colocaron de acuerdo y se bajaron el sueldo. No tuvo que concurrir el Estado para aquello, pero en Alemania hay titularidad sindical, hay derecho a huelga, no hay grupos negociadores y en las empresas privadas los sindicatos tienen participación en los directorios, en Mercedes-Benz, en Audi, en la gran empresa privada, porque en Alemania, que sostiene Europa, los alemanes han entendido que es con el sindicalismo y con el empresariado que se saca adelante un país. ¿Por qué nosotros hacemos algo distinto en donde los empresarios pretenden esquilmar hasta el último peso al trabajador chileno? Eso es lo que uno reclama. Pero Norberto, entremos en una paradoja que subyace a lo que estás diciendo. Yo concuerdo plenamente en lo que estás diciendo. Es decir, de hecho, yo tengo una gran admiración a Alemania precisamente por esa relación tan armoniosa entre sindicatos y empresarios. Del mismo modo que Dinamarca, que es otro modelo muy virtuoso. Y sostienen Exacto, Europa. Y se sostiene, son países ultra productivos, generan valor agregado a gran escala, en fin. Yo la pregunta que me hago es lo siguiente, y aquí te lo digo en tanto sindicalista, pero también en tanto militante motacristiano, que es inevitable establecer una separación que no tiene mucho sentido. La Concertación gobernó, por lo tanto la democracia cristiana, junto al Partido Socialista, el PPD y ahora el Partido Comunista, y la Concertación gobernó 20 años. Y este es el 5º gobierno de una coalición de centro-izquierda ampliada con la incorporación del Partido Comunista. Y lo que yo constato al final del periodo, hoy, 20 años después del gobierno de la Concertación y 2 años y medio después de este gobierno, que el sindicalismo chileno, lo constato, está en crisis. La reciente elección lo demuestra. Constato que lo esencial del sindicalismo, lo que uno ve desde fuera del sindicato, está en el Estado, en el sector público. Es como un sindicalismo del sector público. Poco en el sector privado. Yo entiendo las razones. Efectivamente, el empresario es muy hostil a esto. Hay una especie de sentido común que se originó en la dictadura, además. Equivocado. Totalmente equivocado. Pero es un sentido común empresarial en donde no se le ve al sindicalista como un socio, sino derechamente como un adversario. Perfecto. Pero desde mi punto de vista, el problema no está en el empresario. El problema está, yo creo, en la coalición que debiese haber sustentado transformaciones de esa relación tan asimétrica. Y sucede que 22 años después, sumando y restando, estamos más o menos las mismas. ¿Cómo se explica esa paradoja? Se explicaría porque las élites más tecnocráticas de la Concertación se compraron el modelo, ideológicamente hablando. Hubo fenómenos de captura, eventualmente por el propio dinero empresarial, de dirigentes conspicuos de la Concertación y eventualmente de la nueva mayoría. ¿Cómo se explica una paradoja de esta magnitud? Yo te la explico. Pero a ver, quiero yo creo que ustedes la respuesta la conocen mucho mejor porque ustedes son politólogos, sociólogos y lo conocen, pero yo voy a evidenciar lo que es de sentido común. Yo creo que hay una parte de la centroizquierda que se compró absolutamente un modelo económico de mercado, porque esto es una economía de mercado y no una economía social de mercado como la alemana, como la francesa, como la de Dinamarca. Nosotros estamos lejos en materia económica y en materia de lógica de esos países desarrollados. Y por otro lado, yo creo que es evidente, ha quedado en evidencia en los tribunales de justicia, que una parte importante de la centroizquierda y los partidos demócratas cristianos, socialistas, PPD, radicales, estaban capturados por los grupos económicos y las administradoras de fondos de pensiones.
las AFP, pusieron plata en las campañas parlamentarias. Perdónenme, de sentido común que no pusieron plata para que los parlamentarios vayan a cambiar las leyes. Pusieron plata para que las leyes siguieran igual y por eso en 26 años no se tocaron. Y hubo ministros que fueron miembros de los directores. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, hay una captura intelectual. Y dos, por favor, hay una captura económica de los grupos económicos de este país sobre la clase política, y eso incluye al gobierno, el parlamento, los diputados. Ahora, ¿esto a alguna gente le molesta? Sí, pero estas cosas, estas cosas hay que decirlas para poder limpiarlas. Hay que tener un poquito cuidado con las palabras, con los conceptos que se usan, porque dejan determinado el análisis para adelante desde un principio. Yo creo que cuando tú dices se compraron, suena como una operación ya falsa, equivocada. Y yo creo que se compraron un buen producto. Este país creció todos estos años, no nos olvidemos. Independientemente que, como en toda sociedad y en toda época, hay desarreglo, el dinero manda, hay gente que la compran, hay gente que la influyen. ¿En qué sociedad eso no ocurre? Ocurre hasta en el Vaticano. Pero ellos no se compraron en el sentido que le guiñaron un ojo, les metieron un billete aquí. No, por supuesto. Y es un modelo que con todos los defectos sacó al país, yo lo conocí más que tú porque yo soy más viejo que tú, era un país realmente pobre, lleno de poblaciones callampa, con gente muriéndose de tuberculosis a los 30 años. Tú no estarías aquí, estarías muerto. Nosotros estaríamos probablemente también a medio morir saltando. Entonces, yo por ese lado, yo creo que hay que separar las aguas entre los principios o las cosas básicas que, como dices tú, se compraron, porque yo creo que se convencieron de que ciertas cosas funcionan y otras no. Y la otra cosa es que haya, por supuesto, un grado importante que siempre viene como un agregado, lamentablemente, en todo orden social, que es la descomposición moral a cierto punto, que también se vivía en el mundo socialista. Estaba repleto de descomposición moral, es cuestión de leer un poco la historia de esos países y por qué se vinieron abajo. Entonces, quería hacerte este punto nada. No, pero yo compartiendo eso, mi ánimo no es generalizar, pero no nos permitan, nadie puede pretender que nosotros no ignoremos la realidad. Si las administradoras de fondos de pensiones, si Soquimich, si las empresas pesqueras pusieron plata en el Parlamento, no fue para que las leyes cambiaran en favor de ellos. Entonces, ahora, yo no digo todos, no digo todos, sin lugar a dudas, en la política chilena hay la gran mayoría de gente decente, pero se produjo efectivamente, yo creo que una captura intelectual, económica, la que sea, pero además, permíteme decir algo, porque estas cosas nadie las dice y nadie las publica. Fue con plata nuestra. Si cuando pusieron plata de los fondos de pensiones, no fue plata de las empresas privadas, aquí con fondos de pensiones de los trabajadores, aquí con fondos de salud de los trabajadores, se puso plata en el Parlamento. O sea, con plata nuestra, se hizo política en contra nuestra, y eso es injusto. Aquí te voy a hacer la pregunta en tanto demócrata cristiano. ¿Cuál es la recepción al interior de la democracia cristiana de ese juicio crítico, que yo en lo personal lo comparto en gran medida, por parte, sobre todo, especialmente pensando en gente como asociados al mundo más conservador demócrata cristiano, Andrés Saldívar, el propio Ignacio Walker? ¿Cómo recepcionan esta crítica? ¿Tienes relaciones con ellos? ¿Conversan? ¿O hay una relación extremadamente tensa? En fin. Yo tengo una relación compleja con algunos sectores de la democracia cristiana, sin lugar a duda, ha quedado en evidencia en las cosas que se han filtrado de las juntas nacionales y de nuestros debates, pero yo me he reencontrado también con una democracia cristiana como Hernán Bocelán, Ramón Briones, que han patrocinado la impugnación que hemos hecho en los tribunales electorales, y ustedes supondrán que la presencia de ellos como abogados a mí me otorga un nivel de autonomía y de independencia de los poderes fácticos bastante relevante. Ellos son personas que pelean por principios, por valores. Yo me siento honrado que ellos nos colaboren en este proceso. Pero hay una cosa de la que ustedes me señalaban que es importante aquí señalar, porque es un dato de la historia. Aquí hubo una decisión política del gobierno de Patricio Aylwin en la transición de desarmar el movimiento social, y ustedes lo saben. La decisión de Eugenio Tirón y de Enrique Correa de decir que la transición había terminado fue una decisión para que los primeros 4 años fueran desarmadas las federaciones de estudiantes y fueran debilitados los sindicatos. A mí me correspondió, con otros, en el 95, tratar de reconstruir el Confech porque estaba 4 años destruido. Hubo una decisión de la centroizquierda o de quienes representaban a la centroizquierda en el segundo piso de la moneda por desarmar el movimiento sindical y el movimiento social. Porque no, te entiendo perfecto, don Alberto. Perdona que te tenga que interrumpir, pero tenemos que ya despedir el programa. Te queremos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación. Fue una muy buena conversa. Muy buena, contrapunto perfecto. Muchas gracias a ustedes también. Ha sido muy grato venir en estos días difíciles.